Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. En esa web que decían nuestros compañeros podéis escuchar el programa. Hay mucha gente haciéndolo en muchas partes del mundo y podéis descargar, ahí está el podcast de los programas, el más descargado de esta casa y de muchas otras radios. Ahí podéis sacar cualquier programa que queréis escuchar, y este de hoy no os lo perdáis porque va a merecer mucho la pena. Mañana segunda cita del programa, viene gente de muchos lugares. Hay un indígena huichol que vendrá a contarnos precisamente cosas de las que vamos a hablar ahora, de chamanes del otro lado. Ellos parece que conocen muy bien ese camino. Vendrá gente también de Perú a hablar de cosas que están sucediendo y de ese misticismo que hay, y otros muchos más asuntos exclusivos de este Espacio en Blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono, y hay tantas preguntas que estamos teniendo, José Luis, que igual te toca quedarte un ratito más, y Fran Contreras nos cuenta la historia de Manuel Blanco Roma Santa en otro momento, que está deseando venir a contarnos. Déjame que te pregunte, quizá el éxito de las películas de los zombies y de toda esta historia que tanto llama la atención de los jóvenes tenga que ver con ese culto a la muerte, esa atracción ancestral que tenemos hacia ello. Pues sin duda, porque el culto de los muertos probablemente fue el primer culto que se estableció en la humanidad. El fenómeno del proceso de la muerte, o el fenómeno de la muerte, es una cosa que impresiona de tal manera al ser humano que probablemente sea uno de los orígenes de su cultura. Entonces no es extraño que ese culto de la muerte, que posteriormente se fundió con el culto de la diosa madre, con el culto de la vida, con el culto de la religión, es decir, que lo sagrado fue evolucionando un poco a partir de la muerte. No cabe duda que eso conserva fundamentalmente, claro, esa atracción, no solamente por el hecho de que la muerte es algo que nos concierne a todos, sino por el temor a los muertos que vuelven. Pero eso quizás se explique por otra cosa, se explique porque el ser humano necesita una clasificación de los espacios y de los tiempos, necesita que las cosas estén en su sitio para poder entender. La cultura es apenas una pequeña frontera muy débil a veces, que nos protege de lo desconocido que está más allá. Entonces, los muertos que vuelven son algo que contradice profundamente la experiencia cuando vuelven ya son algo extraño a nosotros, aunque nos hubieran querido mucho o aunque nosotros los hubiéramos querido mucho a ellos. Cuando vuelven, si vuelven alguna vez, son ya algo tan extraño que nos impresiona profundamente. Ya, has dicho que la cultura es aquello que nos protege de... Sí, nos protege de lo que hay más allá de nuestro mundo. Nuestro mundo es tan pequeño, en realidad. Claro, nosotros estamos muy orgullosos de nuestras técnicas, ¿no? De nuestras cosas, nuestros cacharros electrónicos, de nuestra vida, tal. Pero no nos damos cuenta que el mundo es absolutamente ajeno a lo humano. Es decir, el mundo puede llegar a ser tan ajeno que es muy fácil, es marcharse a 200 millas mar adentro. Como me gusta ese ejemplo que tú pones. Sí, siempre lo pongo, además, casi siempre lo pongo. Ver esas olas gigantescas que se producen en el Atlántico o en el Pacífico, y ahí es cuando nos damos cuenta de la verdadera escala del ser humano. Y yo creo que quizás esto sería un ejercicio, hombre, que no es fácil que lo haga todo el mundo, pero no cabe duda que sería quizás una manera de que nos diésemos cuenta de lo poco importantes que en realidad somos. Seguimos por más asuntos. Nos preguntaban los síntomas o los símbolos que tiene la muerte para manifestarse. Y esto es curioso porque es real, ¿eh? Sí, efectivamente, es real. Recordemos que hay evidentemente una muerte física, pero también hay una muerte espiritual o una muerte, si queréis llamarla, social, ¿no? Es decir, que hay personas que están muertas antes de morir. Lo mismo que el nacimiento es un proceso que va mucho más allá de la simple salida del niño, de la niña que nace a este mundo. Es un proceso que tiene muchas características determinadas por el propio grupo social. La muerte le pasa lo mismo. Es decir, no se muere quien quiere, sino se muere quien el grupo social autoriza a morir, ¿no? Toda la ceremonia de la muerte que acompaña a la muerte, aunque hoy está un poco desvirtuada, ¿no? Hoy parece que se quiere obviar un poco, pero no cabe duda que sigue estando ahí. Es importante el tener en cuenta que estos signos son fundamentales para determinar el paso entre los dos mundos. Ajá. ¿Y qué signos son? Pues mira, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de apariciones, de las que yo hablo aquí en mi libro, por ejemplo, podemos considerar que cuando estamos próximos a que se manifieste uno de estos fenómenos, se produce como una especie de gran silencio, un silencio que cae
como una manta sobre la naturaleza, los pájaros dejan de moverse en sus nidos, los bichos que andan por la selva por la noche parece como si cesaran su actividad, todo entra en un silencio absolutamente espectacular, que los testigos definen, dice, se hizo un silencio opresivo, ¿no? A partir de ahí pueden empezar a manifestarse fenómenos como olores especiales, olores a velas quemadas, olores a flores, olores a incienso o olores desagradables, ¿no? Según los casos, según las culturas y según las manifestaciones, que nos indican que inmediatamente se va a producir una aparición. Y entonces, a continuación, aparece el fenómeno, se produce el fenómeno, y cuando desaparece ese fenómeno vuelve, como si dijéramos, a acordarse de nuevo todo lo que es la naturaleza perturbada, vuelve a recuperarse a través de un gran silencio, a través de fenómenos extraños, para recuperar de nuevo su estado original. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Hay quien dice, José Luis, que ese otro mundo, vamos a dejar un poco la muerte como la puerta o la bisagra que nos lleva hacia otro lado, pero que ese otro mundo podría ser un espejo de este. Pues posiblemente sí, pero será un espejo de este en tanto en cuanto es una construcción que nosotros hacemos. Nosotros no nos podemos imaginar, de momento, otro mundo que no sea el nuestro. Es muy difícil que alguien imagine un mundo radicalmente nuevo en el que las coordenadas espaciotemporales estén absolutamente cambiadas. Va contra nuestra propia naturaleza. Es decir, nosotros somos continuistas, queremos que esto se mantenga, que nuestra organización compleja luche contra el caos que la amenaza con la disolución y se continúe manteniendo más allá de esa línea caótica que sería nuestro fin, ¿no? Entonces, quizás sea por eso por lo que nosotros imaginamos un mundo, un más allá, que es un espejo del nuestro. Pero yo me planteo que no tiene por qué ser necesariamente un espejo. Quizás cuando, en el hipotético caso en que se adquiera esa conciencia nueva al pasar ese umbral, esa puerta que nos separa del más allá, ¿por qué tienen que continuar vigentes las coordenadas que tenemos en este mundo? Pueden ser completamente distintas. De hecho, hay muchas religiones, entre ellos el propio budismo, que hablan de que cuando el alma pasa el bosque de los 200.000 dioses, se encuentra con una realidad que es absolutamente diferente a esta. No tiene nada que ver. Es más, no puede volver hacia atrás, no puede retornar de nuevo, ¿no? Sabes que existe efectivamente una teoría del retorno de ciertas almas, más como castigo que como premio, ¿no? Es decir, bueno, no ha sido usted todavía perfeccionado del todo, tiene usted que volver a reencarnarse y tal. Pero cuando consigues pasar eso que el propio Gautama Buda llamaba el dios de los 200.000, el bosque de los 200.000 dioses, cuando pasas esa frontera, ya la realidad es completamente diferente. Es decir, que quizás ese mundo que hipotéticamente nos espera al otro lado de la muerte no tiene por qué ser necesariamente como este, sino distinto. Y quizás esa otra realidad tampoco tenga que ser como esta. Exacto. Es decir, no necesariamente tiene que ser. Nosotros lo traducimos, claro, prolongamos nuestras esperanzas porque es lo único que conocemos, en realidad. Nosotros, salvo esas apariciones, esos testigos que se relatan prolijamente en muchas culturas que vuelven y dicen cómo es el más allá, en realidad no sabemos cómo es el más allá. Nosotros nos imaginamos cómo es. Sin embargo, hay seres que parece ser que a lo largo de la historia, hemos hablado algunas veces de ellos, tienen la posibilidad de pasar ese umbral y ir a otro, a los chamanes. Los chamanes, por ejemplo. Los chamanes son especialistas en ese viaje, que es un viaje muy peligroso, como los propios chamanes se encargan de advertir. El chamán puede pasar al otro mundo, por ejemplo, para buscar un alma que se ha perdido o que se ha ido antes de tiempo, o simplemente negociar con el dios o con el demonio que se ha apoderado de esa alma para que la permita volver de nuevo al mundo, ¿no? Entonces el chamán para eso tiene que ser un especialista que pueda pasar esa frontera. Su conocimiento se lo permite, claro. Se prepara durante muchos años. Es decir, no es una preparación universitaria esta que se adquiere en 5 años de licenciatura. Es una preparación que dura toda la vida, ¿no? Y en algunos de esos viajes el propio chamán muere. El propio chamán es atrapado por esa rueda infernal entre la vida y la muerte y no vuelve. Es decir, que es un viaje peligroso que los chamanes no emprenden alegremente. Lo emprenden después de muchas preparaciones, pero en realidad si puede haber algún tipo de especialista en este tipo de viajes, son precisamente los chamanes. Ya. ¿Qué valor les das tú desde el punto de vista antropológico a estos seres? Hay quien dice que eso, lo que ven, esas visiones, ese viaje, supuesto viaje, es producto simplemente de los alucinógenos que toman, de las plantas, etcétera. ¿Crees que realmente van a algún otro lugar?
No lo sé. Ellos creen que sí. Ellos creen que sí, que efectivamente se trasladan. Lo que pasa que, ¿en qué consiste el traslado? El traslado es más real porque sea producto de nuestra imaginación que porque sea realmente producido. Es decir, nosotros, el sentido de la realidad, los antropólogos estamos un poco acostumbrados a rebajar el nivel de ese sentido estricto de la realidad, ¿no? ¿Qué es real? Pues lo real es lo que tú crees. Millones de personas creen que el chamán de su pueblo, de su hábitat, de su localidad, no solamente es capaz de pasar al otro mundo, sino que es capaz de pelear con esas terribles presencias que hay en el otro mundo y volver de nuevo a su terreno. Pero claro, los chamanes también son capaces de hacer llover. Los chamanes son capaces de curar enfermedades terribles. Por ejemplo, el cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que los chamanes son capaces de curarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen un conocimiento que probablemente les venga desde muy antiguo. Los chamanes están representados en las cuevas de Lascaux, de los dos hermanos, están representados en pinturas de hace miles de años. Probablemente con el conocimiento que ellos tenían de entrar en la parte más oscura de las cuevas. Es curioso porque el profesor Clot, que es uno de los especialistas en estos temas, decía que las personas que se refugiaban en las cuevas se quedaban en la parte exterior de la cueva, no querían entrar dentro porque les daba miedo. Pero los chamanes entraban dentro porque era su misión. Y llegaban allí en plena oscuridad, y en plena oscuridad eran capaces de trazar esas figuras que todavía hoy nos asombran, porque no las trazaban con las luces que llevaban, con los ojos, sino los trazaban con sus ojos, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de su conocimiento. Eran capaces de reconocer en la roca las formas de aquellos animales espíritus que después iban a salir de la pared y se iban a lanzar al mundo, ¿no? Entonces, personas que son capaces de hacer esto, son capaces de hacer cualquier cosa. El chamán que trepa por el poste de la Gurta, allá en la Siberia central, y desaparece por un agujero que hay labrado allí, ¿a dónde se va? ¿Se va al otro mundo? No, es que yo le veo que sigue allí. No, tú no lo ves. Es decir, los que están allí no lo ven. Desaparece en realidad ante sus ojos y está en el otro mundo. De una manera tan real como si efectivamente ocurriera. Déjame que haga un pequeño paréntesis para luego retomar este asunto para terminar. Preguntan por qué hay cipreses en los cementerios. ¿No se tiene algún significado al ciprés? No particularmente. Vale. No creo yo que tenga un significado especial. ¿Por qué se sienten escalofríos cuando está a punto de suceder un fenómeno de estos que más allá se manifiesta, esa bajada de temperatura que parece ser constante en todas las experiencias que la gente cuenta? Sí, efectivamente, es uno de los signos que aparecen junto con los olores y los ruidos extraños. Después de ese gran silencio aparece efectivamente una bajada de temperatura, como si estuviéramos cambiando de nivel, ¿no? En realidad estamos cambiando de nivel de conciencia, porque al que se le va a aparecer ese fenómeno, como por ejemplo la Santa Compañía, tiene que cambiar de nivel de conciencia para darse cuenta de lo que está viendo, de que lo que está viendo. ¿Por qué cuando nosotros vemos esas figuras en el bosque que se acercan a nosotros nos damos cuenta de que hay algo que no marcha bien, que no es común, que no es una experiencia común? Pues porque tenemos nuestro cerebro, que tiene muchos millones de años de existencia, se da cuenta, quizás con partes de él que todavía no dominamos muy bien, que hay algo que no funciona, que no es que no funcione bien, es que no funciona normalmente, que hay un cambio de realidad que se va a producir en ese tema, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque cuando este tipo de fenómenos se producen, la gente lo atribuye pues a que la gente está mal, que se encuentra mal. No, la gente se encuentra bien. De repente lo que pasa es que se encuentra con otra realidad. Luis Pobels y Jacques Bergier, en su famoso libro El retorno de los brujos, cuentan una experiencia de un hombre y un cuervo. Resulta que un hombre vivía en su casa y enfrente tenía un árbol donde vivía un cuervo. Entonces un día, por la mañana, apareció una gran niebla, una niebla tremenda, espesísima, y entonces el hombre salió de su casa tranquilamente y de repente vio ante él un pico gigantesco y unas alas tremendas que huyeron de él con un grito de terror. Entonces, claro, se quedó sorprendido porque, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues desde ese momento el cuervo, que vivía enfrente de él, siempre que le veía, graznaba de miedo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el cuervo, al volar, volaba a una altura desusada y lo que vio era un hombre que estaba a su misma altura. Es decir, un espectáculo tremendo de un hombre que volaba, ¿no? Al mismo nivel que él. Entonces, esto es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿El hombre que vuela al nivel del cuervo o el cuervo que ha bajado de nivel y vuela al nivel del hombre? Ya. Existen muchas realidades.
Yo creo que sí, que tantas casi como seres humanos. Cada uno de nosotros podemos concebir la realidad de una forma. Eso es lo que nos da nuestra originalidad y lo que nos da también nuestro peligro y lo que nos da nuestro poder. Preguntan también, casi terminando, ¿qué opinas sobre los fantasmas de los soldados de Gettysburg? Bueno, hay muchos ejemplos parecidos a ese. Por ejemplo, el que describía Arthur Machen, el gran escritor, como Los Ángeles de Mons, ¿no? Mons es una ciudad belgo, en la que está en la frontera belgo-francesa, que durante la Primera Guerra Mundial los alemanes intentaron tomar la ciudad y fueron detenidos por una tropa de ángeles que les dispararon con sus flechas y desorientaron de tal manera los avances de la artillería y de la caballería alemana que tuvieron que retirarse. Eso fue descrito por Machen sin tener ninguna relación con el fenómeno en sí, y hubo miles de soldados británicos que juraron y perjuraron que lo que decía el señor Machen era rigurosamente cierto. Es decir, está un poco conectado con estas batallas espectrales de las que hablamos, ¿no? En los lugares en donde se produce una gran mortandad, en donde las batallas son muy crueles, como por ejemplo en muchos lugares de la Primera Guerra Mundial, o en el propio Gettysburg, que fue una batalla muy cruel entre las dos facciones, pues se mantienen estos espíritus como condenados, ¿no?, a repetir una y otra vez ese mismo problema, ese mismo enfrentamiento, y de ese tipo de cosas nacen esas tradiciones. Ya. 900-137-137 nuestro teléfono. A punto de terminar, ¿cómo prepararnos para la muerte? Bueno, eso es muy complicado, muy complicado. Todas las culturas también tienen sus rituales de preparación. La cultura budista tiene incluso unos lamas que están específicamente encargados de preparar al moribundo o al que va a morir, porque la muerte siempre es una sorpresa, siempre nos pilla desprevenidos, ¿no? Siempre nos pilla, hombre, justamente ahora que yo estaba empezando a hacer tal, ¡paf!, viene la muerte. ¿Por qué es así? Pues sencillamente porque la muerte es un fenómeno más de la vida. Y nosotros, si queremos asumir la vida, tenemos que asumir la muerte. Prepararnos para la muerte es vivir razonablemente. Buen consejo ese. Y aceptando que existe, que parece que está claro, esa otra realidad que quizá los chamanes controlaban, ¿hay alguna forma de poder ir más allá? Hablábamos cuando preparábamos el programa que parece que estamos metidos en un mundo que nos ha puesto orejeras para que solamente veamos una determinada dirección y un pequeño, muy pequeñito fragmento de la realidad. ¿Hay alguna forma de percibir esa inmensidad que hay ahí afuera del universo? Es muy difícil porque requiere una gran preparación, requiere muchos años de estudios y sobre todo requiere una conciencia. Requiere superar un poco este ambiente en el que vivimos y dedicarnos a mirar a nuestro alrededor, ver lo que somos verdaderamente en compañía de todos los seres vivos que están junto a nosotros y ver qué papel vamos a desempeñar en este gran universo en el que estamos, ¿no? Yo pienso que esa conciencia es relativamente sencilla de tomar, pero muy difícil de desarrollar, sobre todo en nuestra cultura. Relativamente fácil de tomar. Sí, es fácil que uno pueda llegar a ella. Puede llegar a ella de multitud de maneras, pero es bastante difícil, bastante complicado el conseguir que esa conciencia se desarrolle para que al final tome posesión de nosotros y nosotros seamos capaces de comprobar que efectivamente estamos en un mundo absolutamente maravilloso y que va mucho más allá de todos estos berenjenales en el que 4 personajes desgraciados intentan meternos e intentan mantenernos, ¿no? Porque al final, pregunto yo, ¿y todo eso de qué vale? Si al final el más rico de todos estos grandes bancos y todas estas grandes historias va a parar, más tarde o más temprano, al mismo lugar que el más pobre de la India o el más miserable de México, ¿no? Por poner un ejemplo de estos países que tienen personas que no viven a nuestro nivel. Entonces, no cabe duda que hay que preocuparse por la vida. Nosotros vivimos, es nuestra obligación preocuparnos por la vida, pero ese concepto razonable de la vida implica también el saber que un día todo esto se va a terminar. Nos dice que tenemos casi que ir terminando. ¿Y qué opinas de la crisis esta en la que estamos metidos? Bueno, yo creo que es una auténtica fantasmagoría de 4 o 5 elementos que son de una moralidad bastante dudosa para mantenernos a los demás no solamente explotados, sino sometidos. Es decir, se están perdiendo cada vez más las libertades que con tantísimo trabajo habían conseguido los trabajadores. Se están desapareciendo. Hoy las vacaciones parecen un lujo, la jubilación después de una vida de trabajo parece un lujo, es decir, todo se basa en la especulación. Entonces, a mí no me interesa especialmente este tipo de vida. Yo creo que esto terminará la gente por tomar conciencia de que hay que terminar de una vez por todas con toda esta pandilla que nos está llevando al desastre.
¿Y la humanidad tiene esperanza? Hombre, al final sí, es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. Ya hemos salido de experiencias mucho peores que esta, ¿no? Al final, hemos salido de experiencias, acordaros, por ejemplo, de experiencias, pues, qué sé yo, como la peste negra que acabó con la mitad de la población de Europa. Bueno, pues el ser humano es un organismo muy resistente. Algunos dicen que es casi como un virus, ¿no? Que contamina el planeta. Es muy resistente. Yo tengo la esperanza, en efecto, que podamos salir, no solamente que podamos salir de esto, sino que lleguemos alguna vez, quizás ya nosotros no estemos para verlo, pero tengo la esperanza que lleguemos alguna vez a ser una auténtica especie en comunión con la naturaleza y con nuestro planeta. Ojalá lo veamos nosotros. Forma de contacto contigo y Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado. Este es un esbozo de las muchas cosas que se tocan en este libro. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, el libro se puede conseguir a través de internet, en la página www. Books Edit, Books como libros en inglés, booksedit.com, o en misteriosconhistoria.com. Es decir, en cualquiera de estas dos direcciones web se pueden conseguir. También a través de mi propio blog. En mi propio blog hay unos links, unas direcciones que se pueden que llevan también a este libro, ¿no? Es www.joseluiscardero.com. Y allí, pues a partir de ahí, haciendo clic en cualquiera de las imágenes de los libros que aparecen, también se pueden conseguir de esa forma. Echar un vistazo a ese blog, te lo curras un montón, ¿eh? Sí, hace tiempo que no trabajo en él, porque estoy muy ocupado en mi trabajo actual sobre la investigación de la que hablamos antes, pero estoy preparando también unas cosas para darle un pequeño aire de novedad y que la gente pueda seguir. Agradezco desde aquí a todos los miles de personas que me visitan diariamente, porque son miles. La verdad es que hay muchísimos que me escriben, no tengo tiempo de contestarles a todos. En fin, les agradezco mucho el que me visiten en mi blog y espero que sigan haciéndolo, que sigamos en contacto. www.joseluiscardero.com, un sitio recomendable en la red. Gracias, espero que vuelvas al programa. Es todo un placer estar contigo, aprender contigo toda esa información que nos das y que no sea la última. Muchas gracias, yo espero que no sea la última. Yo también me encuentro muy a gusto con vosotros. Y que podamos viajar algún día a Egipto a vivir. Sí. Le he prometido, se lo cuento a nuestros oyentes, que me encantaría que viviera una experiencia con algunos de los chamanes nuestros para que viera una parte de esa luz que hay ahí en ese otro mundo. Sería extremadamente interesante y espero que lo podamos hacer. Ojalá. Muchas gracias, saludos a tu familia, a tu señora. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Y 29, ahí estaba ese consejo que nos daba también la película Capax. Nos vamos, hemos tenido que cambiar un poco el planteamiento. No sé si Fran Contreras nos contará algo de ese avance del hombre lobo, si no lo haremos mañana, o él puede esperar. Era más importante, no era más importante. La visita de hoy, José Luis Cardero, tenía muchas cosas que contarnos. Pero nos vamos hasta Italia. Hay otro personaje en el cual os habéis interesado. Estos son los datos, no os lo perdáis. Muchos nos habéis preguntado por la historia de este personaje del que ahora queremos hablaros. Está considerado como uno de los contactados más importantes de Italia. Nos referimos a Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa nace en Catania el 25 de marzo de 1919 de una familia de clase media. A la edad de 16 años, se alista a la Marina Militar como submarinista y durante la Segunda Guerra Mundial recibe 3 cruces de guerra al valor y certificaciones de conducta ejemplar y valerosa.
Empleado en la oficina de impuestos de Catania, está casado y lleva una vida absolutamente normal. Trabaja, se dedica a la familia y es muy querido por sus conciudadanos que lo consideran una persona recta y honesta. El 25 de marzo de 1952, el día que cumplía sus 33 años, eran las 5 de la madrugada cuando Eugenio se encontraba en la Plaza de los Mártires, frente a la estación, donde normalmente tomaba el autobús para dirigirse al trabajo. Mientras caminaba para llegar a la parada del autobús, vio a lo lejos un pequeño objeto luminoso que del mar se acercaba a gran velocidad. Tenía una forma similar a la de un sombrero de cura. Eugenio quedó aterrorizado porque rápidamente pensó en el lanzamiento de un ingenio nuclear. A pesar de que la luz se acercó, el miedo disminuyó, hasta desaparecer del todo cuando un rayo luminoso en forma de clavo invertido salió del objeto y lo impactó. A partir de entonces, su vida cambió. Es el inicio de la historia de este curioso personaje. Vayamos hasta Italia para conocer algo más de su vida y mensaje. Hay personajes en esta historia nuestra del mundo del misterio que han cambiado el mundo y la forma de verlo. Uno de ellos era Eugenio Siracusa. Algunos de vosotros nos habéis preguntado que queríais conocer más de este personaje. Y nos vamos hasta el sur de Italia, hasta Sicilia, para hablar con alguien que le conoce bien, Filippo Bongiovanni. Buenas noches, Filippo. Buenas noches a ti, Miguel, y un saludo a todos. ¿Cómo estás? Bastante bien, gracias. Aunque las cosas no van bien en todo el mundo, pero estamos aquí, en primera línea. Siempre dispuestos, ¿verdad, Filippo? Exactamente, Miguel. Como tú ya sabes muy bien y me conoces. ¿Vives en Catania? Vivo en Siracusa. Siracusa. Un poco más abajo de Catania. Bueno, cerca. Ajá. ¿Desde cuándo conoces tú conocías a Eugenio Siracusa? Bueno, desde el año 1976. Y bueno, son unos cuantos. Yo recuerdo haberte encontrado, de esas veces que nos hemos encontrado, pero que aunque no nos conociéramos la primera vez era como sentirnos de la familia, ¿verdad? Exactamente, Miguel, confirmo eso. Es curioso. Y además conoces nuestro programa a pesar de estar allí en Italia, ¿no? Claramente, estuve huésped tuyo. Sí. Tiempo, año 83, creo, más o menos. Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica. Cósmica, sí, señor, me acuerdo. Con Licerio Moreno también por aquí, por España, ¿verdad? Mi tan querido amigo Lices. Sí. Bueno, vamos a hablar, para la gente que lo conoce, hay mucha gente joven que se ha incorporado a este mundo del misterio y no conocen a Eugenio Siracusa. ¿Quién era este personaje? Hemos dado algunos datos, que nació el 25 de marzo del 19 en Catania. Exactamente. Que se alistó en la Marina, trabajaba como empleado de la oficina de impuestos de Catania. ¿Sí? Y cuando cumplió los 33 años su vida cambia, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre exactamente muy sencillo, que iba tranquilamente también ese día a su oficina y acercándose, asomándose, y se veía prácticamente el mar del Golfo de Catania. Él vi que venía de lejos un globo luminoso, una persona muy experta también, que había prestado servicio en la Marina Militar Italiana, en donde se dio cuenta que no era una cosa normal, era una cosa prácticamente que no era de este mundo. Y claramente fue así, porque este globo asumió una forma siempre tan claramente de una nave extraterrestre, salió un rayo luminoso de allí que lo compenetró, y como él siempre solía decir, desde aquel momento no vuelo que era antes. De allí empieza su historia. Nos contabas, Filippo, que su vida cambia a raíz de ese contacto con esa luz, ¿no? Sí. ¿Cómo identifica? ¿Quiénes eran los que contactan con él? Bueno, él dice que desde aquel momento empezó a sentir como cuando uno se pone
un aparato audio con cuffia y sentía una voz que lo empieza a instruir de toda la cosmogonía, de todas las cosas celestiales. Él desde entonces prácticamente no se había dado nunca cuenta o no había, digamos, profundizado. Empieza a dibujar, empieza a escribir mucho y tiene que esperar exactamente 11 años para que tuve su primer encuentro físico con estos seres extraterrestres. Y desde entonces, claro, luego le dieron un mensaje de dar a todo el mundo. Ya, nos interesa mucho eso del encuentro y sobre todo los mensajes, pero déjame un poquito aclarar un poco más la personalidad, ¿no? Se ha hablado mucho de Eugenio Siragusa, dicen que fue recibido, viajó por todo el mundo, fue recibido por el Papa Pablo VI, por el Cardenal Sin de Manila, el presidente Eisenhower, Charles de Gaulle también y otras muchas autoridades, tanto políticas como religiosas, ¿es cierto? Es cierto, confirmo, porque tenemos una vastísima documentación de todos estos personajes ilustres desde entonces, y más todavía que tú no has nombrado por estar, recibieron todas sus comunicaciones. Yeah. Y sí. ¿Y él murió en España en el 2006? No, murió en Italia. Ah, en Italia, había un dato aquí equivocado. La muerte no existe, digamos que dejó esta dimensión física. Perfecto. Y lo más importante es que él recibe como si tuviera una serie de cascos, explicabas Cofia, decías, unos cascos en la cabeza que le van comunicando un montón de materias, incluso él escribe libros de diferentes tipos, ¿verdad? Sí, bueno, pues más que libros, él no era muy partidario, no escribió nunca libros, han sido los demás que han escrito sobre él, y entre esos estoy yo también, que le he dedicado 2 tomos, pero la cosa que es impresionante son los aciertos, son mensajes que van, como he dicho yo, de la cosmogonía a la mecánica celeste, a la medicina, a los valores universales éticos del hombre, y se están acertando todos. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque son todos temas que tocan de muy cerca a la humanidad. Quieran, como digo yo, Miguel, me permito, así todos nuestros amigos que nos escuchan, sí. Hacemos una escala de 0 a 100. Si hubieran prestado atención a los mensajes desde el cielo a la tierra que llegaron a través de Eugenio, simplemente los 0,5%, yo creo que la humanidad no se encontraría en este momento como se encuentra. ¿Tan categóricamente lo dices, Filipo? ¿Así de claro? Lo digo así tan categóricamente porque lo estoy demostrando todo. Mira, las últimas son la partícula de Dios, fue el primero a decir. El átomo de hidrógeno, la partícula más infinitésima del hidrógeno, es donde es la demora de todo el principio. Los científicos acaban de decirlo. La particella de Dios. Pero déjame, vamos un poquito al principio. ¿Con quién comunicaba él para que le dieran todos esos mensajes, tanto de desarrollo espiritual como de física, como de cosas incluso que iban a suceder, proféticas? ¿Quién era quien se comunicaba con él? Bueno, son seres de luz que prácticamente tienen bajo control la humanidad desde la noche de los tiempos. ¿No son extraterrestres? Seres extraterrestres, claramente, porque no son de esta dimensión. Y tienen ya, como he dicho, bajo control el destino de la humanidad y se están preocupando más que nunca hoy porque tienen miedo de pueda otra vez repetirse el desastre de un planeta que la ciencia ha confirmado, planeta Malona, estalló por emplear una energía que es destructiva, energía nuclear. Ya. Déjame también que cuente un poco tu secuencia. ¿Cuándo le conocéis vosotros? Tanto tú como tu hermano. Creo que ibais juntos con Eugenio, ¿no? No, bueno, pues la cuestión es esta y así la aclaramos. Bien. El empiezo en 1976. Hasta un determinado momento hemos seguido juntos y luego Giorgio, en el año definitivamente 1998-2000, Eugenio tuvo que separarse por diferentes metodologías de él. Ajá. Entonces cada uno de nosotros sigue ahora su familia. Ya. ¿Le conocéis dando una conferencia? ¿Cómo conocéis a Eugenio? Pues fue una casualidad de ir a hacer visita a unos amigos. Entre estos había un pariente nuestro
que nos muestra una foto particular, que es la foto de Astar Sheran. Entonces Eugenio fue uno de los primeros, o a lo mejor creo que en absoluto la foto astral de Astar Sheran la había divulgado él. Bueno, no sé, me impactó muchísimo, yo como si hubiera recibido un trauma. Bueno, de allí yo nunca le he dejado. Luego ya estaba en su casa, bueno, y de allí hay todo un recorrido hasta España, Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, non siamo solo in Italia, Fraternidad Cósmica que fundé él en el 73. Bueno, pues ahora Sole Mal y de un universo. Ya. Tenemos algún problema con la comunicación, se entrecorta, pero vamos a tratar de que no perder el hilo de tu conversación. Teníamos algunos problemas de comunicación, Filipo, hemos cambiado nuestro sistema, a ver si ahora te podemos escuchar bien. ¿Sigues ahí, verdad, Filipo? De acuerdo. Sí, bueno. Sí, estoy aquí escuchando. Vale, te preguntaba que durante un tiempo Eugenio Siragusa fue muy criticado y te preguntaba qué pruebas tuviste tú de que fuera cierto eso que él contaba. Bueno, pues que todo lo que él adelantó por voluntad superior de estos seres de luz extraterrestres se está cumpliendo hoy. El ejemplo que yo siempre suelo decir es que como si él se hubiera proyectado a hoy, como si estuviera hoy escribiendo estos mensajes, sin embargo la fecha más próxima son años 70, 68, años 65, 80, a todo pronósticos acertados. Ya. Todo eso está escrito, hay pruebas de que esas... Claro, sí, todo esto está escrito y además periódicamente en nuestras páginas, digamos, legalizadas, que nos hacemos testimonio de su verdad, solemos siempre decir que todo lo que él había adelantado se está cumpliendo. Ya. Hay más de, creo, 2.000 mensajes que Eugenio dejó a la humanidad para que supiera. Ya, hemos de decir que también hacemos este programa porque hay mucha gente por ahí hablando, diciéndose portadora del mensaje de Eugenio Siragusa y no está. Luego, al final, para toda la gente interesada y para que escuchéis, para que conozcáis a este personaje, daremos algunas páginas, digamos, oficiales para que conozcáis un poco a Eugenio Siragusa, a Filipo y sobre todo los mensajes. Filipo, algunos mensajes, lo más significativo para este tiempo que hubiera anunciado Eugenio, que le hubieran transmitido esos seres de luz. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues los más importantes, yo creo que el tema más importante que en este momento es la clave, porque estos seres han vuelto otra vez a visitarnos, es el tema de la energía nuclear. Hay un desastre que ocurrió millones de años, contadas las ciertas, se habla del planeta Malona o Lucifer, que estalló porque puso en práctica esta energía destructiva. Y entonces está en peligro no solo la Tierra, pero también todo el sistema solar. Es decir, la órbita que en este momento está ocupando la Tierra es una órbita que puede producir un efecto dominó. Prácticamente no solo la Tierra, pero todo el sistema solar, la galaxia. Bueno, estaría comprometida la vida en todos estos sistemas que yo acabo de decir. Yeah. Y ellos no quieren, no pueden, y seguramente se va a tocar profundamente más todavía esto, van a intervenir. Ya, van a intervenir, has dicho. Durante un tiempo parece que no se ha escuchado mucho hablar de esas visitas extraterrestres. Acabas de decir, Filipo, que están de nuevo visitándonos esos seres de luz. Bueno, pues ellos tienen una metodología que es una metodología, aunque parece que no existe o que es rara, pero profundamente válida y real. Ellos siempre nos han dicho, por medio de Eugenio, no son clown, no hacen manifestaciones para satisfacernos. No son payasos. Perfectamente, Miguel. Entonces, tienen su metodología que no es de satisfacer las curiosidades del hombre de la Tierra, simplemente tienen que actuar un determinado plan. O sea, nos dejarán libres de nuestro libre arbitrio hasta que igual queda un solo ser viviente. Pero si vamos a tocar, vuelvo a repetir, el tema nuclear, entonces el intervento será drástico. Una pregunta, Filipo, que todo el mundo se hace, incluso yo, que llevamos tanto tiempo en esta historia, que hemos visto tantas luces, tantas cosas, es por qué si esos seres están ahí, no intervienen ya, no dan una prueba definitiva, seguramente tú la tendrás, categórica a todos los gobiernos y a todos los habitantes de este planeta de que están ahí y que debemos de cambiar nuestra forma de vida. Bueno, pues no
no es cierto. O sea, vuelvo a repetir, una manifestación clara y redonda, y no se pueden sustituir a nosotros. Porque si desgraciadamente recibimos su alta tecnología científica, y todo esto seguramente la vamos a emplear, como solía decir Eugenio, por esto sonrío. Primero, seguro, el materializar o desmaterializar el ser, vamos a hacer los robos en todos los bancos. Entonces, saben que ellos tienen que actuar selectivamente. Ya. Esta es la metodología, selectiva, fuera del normal común, entender a nivel humano que da sus frutos. A ellos les interesa una calidad. Ya. Hablabas de energía nuclear. Hace poco vivimos ese terrible tsunami en Japón que ha causado un desastre tremendo. ¿Este puede ser un aviso del terrible peligro que es la energía nuclear no controlada? ¿Filipo? Sí. Sí, estoy aquí, escuchaba, Miguel. Sí, ¿podría ser eso un aviso? Pues es un aviso. Además, mira, concretamente del Japón acabo de poner en la página oficial del sitio de Eugenio Siragusa, que es www.eugeniosiragusa.it, y luego diré del blog el otro sitio oficial, sí, que él en el 98, en un coloquio, dijo como Benjamin Solar Parravicini que el Japón era el empiezo del desastre del mundo por la energía nuclear. ¿El inicio del desastre del mundo por la energía nuclear? Sí. Ya. Y además tenemos otro aviso, que es Chernobyl, que en idioma ucraniano quiere decir ascenso. Y entonces, cuando el Nuncio Mussolini, que fue el órgano oficial de su obra en el mundo, nosotros lo dijimos. Filipo, otra clave más, otro aviso más de esos que anunciaba Eugenio Siragusa por medio de esos seres de luz. Para este tiempo, sabes que se está hablando del 2012 como el fin del quinto sol, mucha gente habla del fin del mundo. Exactamente, Miguel, sé lo que me quieres decir. Bueno, él habla como San Juan de los tres hay. El primero es la energía nuclear, el segundo es el larvar, la peste neurónica del cerebro. No es un virus, es una enfermedad psíquica, porque el cerebro es como una radio, recibe y transmite. Y yo digo, ¿qué recibe, qué transmite en estos tiempos? Entonces, no estar en sintonía con unas determinadas vibraciones, sale en el hombre la gana de matar y de matarse. El tercer hay, ¿me oyes? Te escucho perfectamente, sí. Perfecto, el tercer AI es una plaga a nivel mundial que empezó ya en el año 85 oficializada. Hablo del SIDA. Bueno, pues el virus del SIDA, Eugenio siempre transmitió y nosotros lo hemos divulgado, es un virus que es más inteligente 100 veces del cerebro de Einstein. No se podrá nunca jamás, si el hombre no pone las cosas en su justo sitio, parar. Estas son las tres plagas determinantes que pueden llevar, como está pasando, a la autodestrucción de la humanidad. Y bueno, pues y luego hay la contaminación, los alimentos adulterados, bueno, pues tantas cosas. Dime una cosa antes de terminar. ¿Cómo son estos seres de luz? ¿Le dijeron algo a Eugenio Siragusa? ¿Su morfología? Bueno, hay muchas razas en el universo, como lo hay aquí en la Tierra. Los que están permanentemente en contacto con él provienen del Sol. Son seres astrales. ¿Del Sol? Del Sol. A cualquiera que le digas esto, Filipo dirá, está loco, en el Sol no hay vida. No, en el Sol, bueno, pues nosotros no tenemos que entender una vida física, ma una vida psíquica, astral, espiritual, y de otros planetas, porque la confederación que hacen parte ellos, que se están preocupando de nuestro destino, hay más de 600 planetas, entre los planetas y astros. Una cosa, Miguel, sí. Perdona, sí. ¿Cómo tú has hablado del fin del mundo? Bueno, pues, por los catastrofistas, porque nosotros no lo somos, son más catastróficos los eventos que están ocurriendo. No hay un final del mundo. El mundo no se acaba. Bien. Hay un cambio evolutivo. Eso sí. Bien, vamos a seguirse este tema seguramente, Filipo, también con vosotros. Pero digo una cosa, para terminar. La familia de Eugenio, ¿qué hace? ¿Sigue con su mensaje? ¿Su mujer, sus hijos? ¿O han dejado un poco todo ese acervo que él tenía en vuestras manos?
Bueno, pues digamos que la familia de Eugenio vive en este momento un momento, digamos, apartado, que sigue de muy cerca los acontecimientos, la parte divulgativa, y todo esto lo estamos llevando adelante nosotros. Unos pocos datos de ese personaje, Eugenio Siragusa, con la voz de Filippo Bongiovanni, que vamos a seguir un poco tratando. Había mucha gente interesada en ello. Filippo, tenéis páginas, digamos, oficiales. ¿Cuáles son para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más esos mensajes y la personalidad de Eugenio y vuestro trabajo? Sí, bueno, pues el sitio oficial es www.eugeniosiragusa, claramente todo pequeño, .it, y luego hay mi página también. Permíteme un segundito, www, decimos aquí, eugeniosiragusa.it de Italia. Exactamente, y luego ¿sí? Solexmal, idioma universale, blogspot.com. Repítelo, por favor. Sí, Solexmal, idioma universale, blogspot.com. Filippo, ha sido breve, no tenemos mucho más tiempo hoy, pero intenso. Que bien que hayamos retomado el contacto. Seguimos en comunicación para tratar de alumbrar un poco con esas cosas que anunciaba Eugenio Siragusa y con vuestro trabajo. Sabes que desde aquí se te aprecia, se te quiere, a pesar del tiempo transcurrido. Ahí está nuestro cariño hacia ti. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo a todo el mundo que nos ha oído, y verdaderamente una vez más, Miguel, gracias por tu disponibilidad, y claramente a Radio Nacional de España, que nos permite una vez más poder hablar. Aquí estarán siempre abiertas nuestras puertas. Fuerte abrazo, Filippo. Nos vemos prontito, ¿vale? Lo mismo. Chao, vale, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Todo el mundo del misterio en el espacio en blanco. Tres y 52, 2 y 53 ya en las Islas Canarias. Aún tenemos unos minutitos para avanzaros un tema que va a dar mucho que hablar. El de Manuel Blanco, Roma Santa, en la sección de Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, No Miguel. es que José Luis Cardero sea más importante que tú, todos somos igual de importantes, pero había que aprovechar su presencia en el programa, ¿eh? Bueno, buenas noches, pasa? Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Nada, te avanzo la investigación que estábamos llevando sobre un personaje único, Manuel Blanco Roma Santa, proceso de licantropía, causa número 1778, tomo 36. Se le conoce como el hombre lobo español. Hombre lobo español. El único proceso que te decía de licantropía, causa contra el hombre lobo, más de 2.000 páginas que se guardan en el archivo del Reino de Galicia. Hemos estado investigando, hay nuevos datos, hay nuevas respuestas. Noticias súper sorprendentes que os van a llamar mucho la atención cuando os lo contemos. Te traigo solamente un corte. Se llama Luis García, comisario principal y jefe superior de Policía Nacional en Galicia. Ha investigado el caso. Hemos podido hablar con él, hemos logrado hablar con él, y él nos muestra una de las posibles teorías de los enigmas que, bueno, absorben o que encierra a Manuel Blanco Roma Santa. La escuchamos. Encontré un artículo de oficio en un boletín oficial de la provincia de Orense, donde el gobernador civil, a la sazón Javier Cobantes, advierte de una intoxicación muy notoria, pero que estaba causando daños muy importantes a las personas y a los animales. Esa intoxicación se derivaba del uso del cornezuelo, de ese hongo parásito que tienen las gramíneas, pero particularmente el centeno, y el centeno era la base del pan de la Galicia de interior. Y debido al hambre, la gente no extirpaba, no retiraba ese hongo del resto del grano, con lo cual molían todo y hacían un pan que causó, y esto lo constata este documento del gobernador civil de Orense, intoxicaciones importantísimas. Las mutaciones en la percepción sensorial que produce el LSD cuando lo ingieren ciertas personas que tienen a su vez determinadas tendencias, determinadas patologías, se parece mucho a la descripción que tanto los médicos de la época como el propio Manuel Blanco Roma Santa hace del momento de la transformación en lobo. Un hombre como Manuel Blanco Roma Santa, que consumía, porque era el único pan que había en aquel momento, precisamente pan de centeno, lleno de ese hongo parásito, es muy probable que pudiera haberse intoxicado y creerse que se había
transformado en ese animal totémico, mítico de Galicia, que era el lobo, y que bajo ese influjo, pues, producir esas muertes. Qué curiosa idea, ¿eh? Que es una de las hipótesis. No se sabe realmente que el cornezuelo del centeno produjera esas... Y pudo ser. Él afirmaba que era víctima de una fada, de una maldición de una bruja. No te dejo contar más. Hay más cosas interesantes. Súper sorprendentes, no os lo perdáis, ya veréis qué sorpresa. Nos vemos mañana o la semana que viene, ¿vale? Sed felices. Y nos vamos, llegan las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias. La invitación a que sigáis en esta sintonía de Radio Nacional, celebrando 75 años de una radio súper increíble. Gracias a todos por la escucha, gracias a Rubén de Felipe, que esta noche cuidó nuestro mágico sonido. Mañana, segunda edición, con un indígena huichol que viene a contarnos y a denunciar algunas cosas que están ocurriendo en su pueblo, y gente que nos va a contar algo del misticismo de Perú. Y teníamos 5 premios que han sido para Sonia López Castro, de Cuenca, Francisco Javier, María, creo, de Sevilla, Vicky Fábregas, del Facebook, Ayela Pérez, de Madrid, y Manuel Vázquez, de Menorca. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio, en parte ese libro de José Luis Cardero que esta noche estábamos revisando. Las gracias, ha sido un placer estar juntos. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y no olvidar mañana la cita. Viene gente súper increíble y va a ser interesante estar juntos. Gracias, cuidaros. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. De obsesiones y a partir de las 2. Una cita apasionante con el misterio. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Y entonces, a continuación, aparece el fenómeno, se produce el fenómeno, y cuando desaparece ese fenómeno vuelve, como si dijéramos, a acordarse de nuevo todo lo que es la naturaleza perturbada, vuelve a recuperarse a través de un gran silencio, a través de fenómenos extraños, para recuperar de nuevo su estado original. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros.
en Radio Nacional, con Miguel Blanco. 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Hay quien dice, José Luis, que ese otro mundo, vamos a dejar un poco la muerte como la puerta que nos, o la bisagra que nos lleva hacia otro lado, pero que ese otro mundo podría ser un espejo de este. Pues posiblemente sí, pero será un espejo de este en tanto en cuanto es una construcción que nosotros hacemos. Y nosotros no nos podemos imaginar, de momento, otro mundo que no sea el nuestro. Es muy difícil que alguien imagine un mundo radicalmente nuevo en el que las coordenadas espaciotemporales estén absolutamente cambiadas. Va contra nuestra propia naturaleza. Es decir, nosotros somos continuistas, queremos que esto se mantenga, que nuestra organización compleja luche contra el caos que la amenaza con la disolución y se continúe manteniendo más allá de esa línea caótica que sería nuestro fin, ¿no? Entonces, quizás sea por eso por lo que nosotros imaginamos un mundo, un más allá, que es un espejo del nuestro. Pero yo me planteo que no tiene por qué ser necesariamente un espejo. Quizás cuando, en el hipotético caso en que se adquiera esa conciencia nueva al pasar ese umbral, esa puerta que nos separa del más allá... Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. En esa web que decían nuestros compañeros podéis escuchar el programa. Hay mucha gente haciéndolo en muchas partes del mundo y podéis descargar, ahí está el podcast de los programas, el más descargado de esta casa y de muchas otras radios. Ahí podéis sacar cualquier programa que queréis escuchar y este de hoy no os lo perdáis porque va a merecer mucho la pena. Mañana segunda cita del programa, viene gente de muchos lugares. Hay un indígena huichol que vendrá a contarnos precisamente cosas de las que vamos a hablar ahora, de chamanes del otro lado. Ellos parece que conocen muy bien ese camino. Vendrá gente también de Perú a hablar de cosas que están sucediendo y de ese misticismo que hay y otros muchos más asuntos exclusivos de este Espacio en Blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono y hay tantas preguntas que estamos teniendo, José Luis, que igual te toca quedarte un ratito más y Fran Contreras nos cuenta la historia de Manuel Blanco, Roma Santa, en otro momento que está deseando venir a contarnos. Déjame que te pregunte. Quizá el éxito de las películas de los zombies y de toda esta historia que tanto llama la atención de los jóvenes tenga que ver con ese culto a la muerte, esa atracción ancestral que tenemos hacia ello. Pues sin duda, porque el culto de los muertos probablemente fue el primer culto que se estableció en la humanidad. El fenómeno del proceso de la muerte, o el fenómeno de la muerte, es una cosa que impresiona de tal manera al ser humano que probablemente sea uno de los orígenes de su cultura. Entonces no es extraño que ese culto de la muerte, que posteriormente se fundió con el culto de la diosa madre, con el culto de la vida, con el culto de la religión, es decir, que lo sagrado fue evolucionando un poco a partir de la muerte, no cabe duda que eso conserva fundamentalmente, claro, esa atracción, no solamente por el hecho de que la muerte es algo que nos concierne a todos, sino por el temor a los muertos que vuelven. Pero eso quizás se explique por otra cosa, se explique porque el ser humano necesita una clasificación de los espacios y de los tiempos, necesita que las cosas estén en su sitio para poder entender. La cultura es apenas una pequeña frontera muy débil a veces que nos protege de lo desconocido que está más allá. Entonces, los muertos que vuelven son algo que contradice profundamente la experiencia cuando vuelven ya son algo extraño a nosotros, aunque nos hubieran querido mucho o aunque nosotros los hubiéramos querido mucho a ellos, cuando vuelven, si vuelven alguna vez, son ya algo tan extraño que nos impresiona profundamente. Ya, has dicho que la cultura es aquello que nos protege de... Sí, nos protege de lo que hay más allá de nuestro mundo. Nuestro mundo es tan pequeño, en realidad. Claro, nosotros estamos muy orgullosos de nuestras técnicas, ¿no? De nuestras cosas, nuestros cacharros electrónicos, de nuestra vida y tal. Pero no nos damos cuenta que el mundo es absolutamente ajeno a lo humano. Es decir, el mundo puede llegar a ser tan ajeno que es muy fácil, es marcharse a 200 millas mar adentro. Como me gusta ese ejemplo que tú pones. Sí, siempre lo pongo, además, casi siempre lo pongo. Ver esas olas gigantescas que se producen en el Atlántico o en el Pacífico, y ahí es cuando nos damos cuenta de la verdadera escala del ser humano. Y yo creo que quizás esto sería un ejercicio, hombre, que no es fácil que lo haga todo el mundo, pero no cabe duda que sería quizás una manera de que nos diésemos cuenta de lo poco importantes que en realidad somos.
Seguimos por más asuntos. Nos preguntaban los síntomas o los símbolos que tiene la muerte para manifestarse. Y esto es curioso porque es real, ¿eh? Sí, efectivamente, es real. Recordemos que hay evidentemente una muerte física, pero también hay una muerte espiritual o una muerte, si queréis llamarla, social, ¿no? Es decir, que hay personas que están muertas antes de morir. Lo mismo que el nacimiento es un proceso que va mucho más allá de la simple salida del niño, de la niña que nace a este mundo. Es un proceso que tiene muchas características determinadas por el propio grupo social. La muerte le pasa lo mismo. Es decir, no se muere quien quiere, sino se muere quien el grupo social autoriza a morir, ¿no? Toda la ceremonia de la muerte que acompaña a la muerte, aunque hoy está un poco desvirtuada, ¿no? Hoy parece que se quiere obviar un poco, pero no cabe duda que sigue estando ahí. Es importante el tener en cuenta que estos signos son fundamentales para determinar el paso entre los dos mundos. Ajá. ¿Y qué signos son? Pues mira, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de apariciones, de las que yo hablo aquí en mi libro, por ejemplo, podemos considerar que cuando estamos próximos a que se manifieste uno de estos fenómenos, se produce como una especie de gran silencio, un silencio que cae como una manta sobre la naturaleza. Los pájaros dejan de moverse en sus nidos, los bichos que andan por la selva por la noche parece como si cesaran su actividad, todo entra en un silencio absolutamente espectacular, que los testigos definen, dice, se hizo un silencio opresivo, ¿no? A partir de ahí pueden empezar a manifestarse fenómenos como olores especiales, olores a velas quemadas, olores a flores, olores a incienso o olores desagradables, ¿no? Según los casos, según las culturas y según las manifestaciones, que nos indican que inmediatamente se va a producir una aparición. ¿Por qué tienen que continuar vigentes las coordenadas que tenemos en este mundo? Pueden ser completamente distintas. De hecho, hay muchas religiones, entre ellos el propio budismo, que hablan de que cuando el alma pasa el bosque de los 200.000 dioses, se encuentra con una realidad que es absolutamente diferente a esta. No tiene nada que ver. Es más, no puede volver hacia atrás. No puede retornar de nuevo, ¿no? Sabes que existe efectivamente una teoría del retorno de ciertas almas, más como castigo que como premio, ¿no? Es decir, bueno, no ha sido usted todavía perfeccionado del todo, tiene usted que volver a reencarnarse y tal. Pero cuando consigues pasar eso que el propio Gautama Buda llamaba el dios de los 200.000, el bosque de los 200.000 dioses, cuando pasas esa frontera, ya la realidad es completamente diferente. Es decir, que quizás ese mundo que hipotéticamente nos espera al otro lado de la muerte no tiene por qué ser necesariamente como este, sino distinto. Y quizás esa otra realidad tampoco tenga que ser como esta. Exacto. Es decir, no necesariamente tiene que ser. Nosotros lo traducimos, claro, prolongamos nuestras esperanzas porque es lo único que conocemos, en realidad. Nosotros, salvo esas apariciones, esos testigos que se relatan prolijamente en muchas culturas, que vuelven y dicen cómo es el más allá, en realidad no sabemos cómo es el más allá. Nosotros nos imaginamos cómo es. Sin embargo, hay seres que parece ser que a lo largo de la historia, hemos hablado algunas veces de ellos, tienen la posibilidad de pasar ese umbral y ir a otro, los chamanes. Los chamanes, por ejemplo. Los chamanes son especialistas en ese viaje, que es un viaje muy peligroso, como los propios chamanes se encargan de advertir. El chamán puede pasar al otro mundo, por ejemplo, para buscar un alma que se ha perdido o que se ha ido antes de tiempo, o simplemente negociar con el dios o con el demonio que se ha apoderado de esa alma para que la permita volver de nuevo al mundo, ¿no? Entonces el chamán para eso tiene que ser un especialista que pueda pasar esa frontera